Hola, ¿cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a la clase del día de hoy, que estamos a 16 de octubre del 2020 y son las 7:05 de la noche y vamos a empezar nuestra clase. Vamos a hablar con respecto a lo que ha estado saliendo en estos días en lo de Aprende en Casa. En la parte, vamos a ver nada más de la parte que salió referente este, pues nada más salió con lo referente a lo del cultivo del maíz en una parte, otra salió con respecto al inicio de la agricultura en México y los cultivos que son originarios de México, y la tercera clase fue de Aridoamérica, y es así, y Mesoamérica y Oasis América, pero esa la vamos a ver ya más adelante en la otra semana. Entonces vamos a hablar acerca de esto que está saliendo el día de hoy, ¿sale? Entonces eso es lo que trató en la semana y ya también le estoy revisando las actividades. Antes de que empiece la clase, pues les aviso que deben de estar ya, bueno, ya les mandé algunos recados, ya algunos de que no he estado trabajando y todo eso, entonces necesito que le echen ganas, ¿sale? Pues ya una vez que hablemos de eso, ahorita platico con los demás, ¿sale? Les voy a compartir la pantalla. A ver cómo nos va el día de hoy con la gente que entre. Bueno, bueno, antes les había dicho la clase pasada que hubo una diapositiva que no les proporcioné, pero que sí es importante y que se las iba a conseguir. Esta es la fauna que existió hace 12,000 años y que ya la mayoría de estos animales que están aquí se extinguieron en el continente americano. Se extinguieron por dos razones. Una, que fue la cacería que hicieron los seres humanos de esa época que vivieron aquí, que fueron acabando con esta fauna y la fueron depredando, la fueron acabando, algunos como alimento, por ejemplo este mamut y otros parecidos a los mamuts que llaman granferio, algo así, tiene un nombre un poco raro, estos como tipo elefantes, pero con los cuernos hacia abajo, y y otros animales que también se extinguieron, que por ejemplo como tipo dromedario que hay por ahí, algunos tipos bisontes, un ancestro de los caballos, también nos lo acabamos. Casi todas, el tigre dientes de sable. Estas especies estuvieron conviviendo con el ser humano hace 10,000 años, pero nos las acabamos aquí en México. O sea, todas estas especies las han encontrado aquí en México, que aproximadamente tienen 12,000 años que existieron y las fuimos extinguiendo. O sea, una fue por los seres humanos que los cazaban, tanto como alimento como especies que ponían en peligro su vida y los fueron asesinando. Y otra cosa que también está comprobada que desapareció estos animales fue que hubo un cambio también climático. Muchos de estos animales eran de clima frío y se pasaron del continente asiático hacia el continente americano. Y después de que se acaba la glaciación, que se acaba el periodo de glaciación hace unos 5,000 o 10,000 años, cambia el clima y eso hizo que el clima fuera más seco y estos animales ya no pudieron adaptarse y también desaparecieron la mayoría de ellos. Pero quedaron todavía sus restos óseos para hacernos ver que, que existieron y que ya nosotros ya no los pudimos conocer, pero ya con la reconstrucción de los restos óseos que se han hecho, pues podemos conocer estos animales que la mayoría están extintos en la actualidad. Ahora ya con respecto a la clase, pues siguieron hablando de este esquema, que traten de no olvidarlo, ya lo habían hablado la semana pasada, cómo se pasó
de que iniciaron los cultivos en el año 5000 aproximadamente antes de nuestra era, aunque ya hubo anteriormente otros intentos de agricultura que incluso dicen que fue en el año 8000, por el 7000 antes de Cristo, que empezó el primer cultivo del maíz y de otras plantas, y que en un periodo de unos 5000 años aproximadamente se consolida la agricultura y las civilizaciones ya se vuelven en algo que ya les va a servir para poder dedicarse a la agricultura y a la domesticación y ya convertirse en sedentarios completamente. Y después de esto, aquí ya van a nacer los primeros centros urbanos, las primeras ciudades que va a haber aquí en la región que va a ser considerada como Mesoamérica después, y del año 200 al 600 después de Cristo, empieza ya una expansión de la agricultura y un aprovechamiento ya de las técnicas de cultivo. Esto lo vamos a ver adelante, pero estos se llaman chinampas. En esta parte que está acá, pues son lagos o son ríos, y esto lo llenaban con picos, más bien con palos, lo rellenaban y hacían tipos islas, y era la forma de cultivo que tenían aquí en América, en algunos lugares, principalmente en la zona del centro de México, que los españoles después van a ver esa forma de cultivar que teníamos y se la van a llevar también para Europa. O sea, va a ser una aportación que vamos a hacer nosotros al continente americano. Permítame tantito. Es que ya alguien está rayando aquí lo que estoy diciendo. Parece que fue sin querer, parece. Entonces, una vez que... Bueno, esto es con respecto a la agricultura. Después empezaron a hablar que la agricultura en México se va a volver muy importante. Va a ser el sustento, la agricultura va a permitir que una vez que ya se tenga el sustento para la sociedad, que ya se puedan crecer el número de personas que viven en un solo lugar, que se alimentan de algún sitio, que ya no tienen necesidad de migrar, pues que ya se pueden alimentar, ya van a hacer otras actividades aparte de la agricultura. Ya van a poderse dedicar a la alfarería, al comercio, a otras actividades que van a poder incluso tener hasta gobernantes, y va a ayudar a que crezcan los primeros centros urbanos, o sea, que crezcan las ciudades, que aumenten las ciudades. Acá, me regreso. También van a empezar el cultivo no solamente del maíz, esto sí apúntenlo porque son plantas que son originarias de aquí de América, el aguacate, el chile, el amaranto, el maíz, la calabaza. Va a hacer que sean los cultivos que se van a realizar en esta zona, en esta zona que después se va a llamar como Mesoamérica, que así le van a llamar los antropólogos. Esto va a sustentar la alimentación también de los pueblos mesoamericanos, y no solamente de aquí de México, sino también incluso sacaron en el video que hasta en Perú, en Chile, en partes de Argentina, también Colombia, también se dio el cultivo de estas plantas que se originaron aquí en Mesoamérica. También incluso llamaban, que se le llamaba las tres hermanas, ahí también lo dijeron en el video del día miércoles, al cultivo del frijol, la calabaza y el maíz. Incluso muchos de sus abuelos que se dedican a la agricultura hacen este tipo de cultivos, o sea que siembran los tres juntos, frijol, calabaza y maíz. Eso ayuda a que, bueno, en el video dijeron que eso ayuda a que primero tengan todas las propiedades alimenticias, o sea, que tengan, los tres se complementan. Pero otra cosa que no dijeron ahí, que es importante y que sus abuelitos sí saben, es que cuando siembras frijol, calabaza y maíz juntos en un terreno, primero la tierra no se desgasta tanto, la tierra se renueva. Incluso se van alternando. Si ustedes les preguntan a sus abuelitos que se dedican al campo,
En una cosecha siembran frijol, en otra lo cambian a maíz y en otro lo cambian a calabaza y lo van intercalando los tres cultivos en sus terrenos. Con eso hacen que la tierra no pierda sus propiedades, que las tierras sigan siendo productivas y que también ayuda a que las plagas o los animales, pues una vez que crece el maíz y el frijol y se desarrolla, pues permite que no se desarrollen tanto las hierbas y eso hace que tengan una mejor producción. Y también hablaron de que los sedentarios y los nómadas, eh, acuérdense que esto sí lo tienen que tener apuntado y mucho ojo. Los sedentarios permanecen en un solo lugar, sobreviven de la agricultura y cuidaban a sus animales. Eso fue lo que se convirtieron en sedentarios. La agricultura permitió que se hicieran sedentarios. Antes eran nómadas, que nómadas es andar vagando de un lugar a otro para obtener lo necesario para sobrevivir. Entonces, esto tiene que estar apuntado en su libreta, ¿sale? Y esto que está aquí en la diapositiva, ¿sale? Pónganmelo en su libreta y me van poniendo que ya lo tienen apuntado, ¿sale? Veo aquí en el chat cuando ya me digan que ya lo apuntaron. Lo que está acá es muy, muy importante, ¿sale? Quiero que me pongan acá así, que ya lo tienen apuntado en el chat, ¿sale? Aquí estoy viendo que dice Juan Alonso que ya lo apunté, a Cari yo ya lo tengo, Tania Luciano que ya lo apuntó, ¿quién más ya lo apuntó? Lisbeth ya, Adriana ya, Fernando ya, Alan ya, Jonathan Yoshi ya, Valeria ya, Raúl Antonio ya, Evelyn ya y Jimena Solano ya. Ok. Bueno, entonces ya lo tienen, ¿verdad? Entonces es importante que Kelly ya, Evelyn Ixel ya. Entonces es importante que diferencien entre sedentarios y nómadas. Eso es muy, muy, muy importante, ¿sale? Entonces aquí en este momento que ya andaban en la agricultura, que es por el 2500, 1500, por ahí, ya que ya tenían un tiempo dedicándose a la agricultura, estos animales, se extinguieron, ya se los habían acabado, ya no bueno, los que ya se dedicaban a la agricultura ya nada más, tal vez supieron que existieron por algunos huesos o por algunos mitos o palabras que les dijeron, pero ya no los conocieron, ¿sale? Ya habían pasado, ok, Betsabe, ya habían pasado unos 7500 años o 9000 años aproximadamente que ya estaban estos animales extintos, ¿sale? Ya se los habían escabechado a todos. Bueno, vamos a lo que sigue. Esto también es importante, esto salió en la clase del día lunes, que es domesticación. Esto también lo van a poner en su libreta. Es un proceso evolutivo que consiste en manipular los genotipos de las plantas. Aquí, por ejemplo, dice que la domesticación puede ser por formas no agrícolas. El maestro lo puso ahí, bueno, lo dijo. Faltó un poquito más que lo explicara. Por ejemplo, a veces lo podían haber hecho como un pasatiempo. Aquí, por ejemplo, de las calabazas. A lo mejor encontraron una calabaza chiquita y a lo mejor un niño o una señora se puso a cultivarla y no lo hizo para comer, lo hizo porque le llamó la atención y lo tapó la semilla y vio que nació y volvió a sembrar la semilla y otra vez vio que volvió a nacer y se dieron cuenta cómo era el proceso de que estas plantas se iban reproduciendo, iban saliendo. Entonces, por eso se llama domesticación y es importante que lo apunten. Es un proceso de selección genética ejercida por los humanos durante la adaptación de plantas y animales que puede ser para el cultivo, aquí me falta, o crianza. Entonces, eso es la domesticación. Estas plantas todas fueron silvestres, eran plantas que no estaban hechas para que el ser humano las trabajara, las cultivara, pero su curiosidad, su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, su observación, hizo que las fueran seleccionando, no desde ahorita, o sea,
Son cosas que han pasado durante miles de años, que han ido escogiendo lo mejor, y a partir de ahí se empieza el cultivo de varias plantas y la selección y su manipulación, o sea que escogemos lo mejor, en este caso de las plantas. Incluso ustedes pueden ver a sus papás o a sus abuelitos que se dediquen a la agricultura, que escogen la semilla. No sé si han escuchado esa palabra, aquí me ponen en el chat, si han escuchado cuando sus abuelitos dicen que escogen la semilla. O sea, ¿qué es eso de escoger la semilla? Que una vez que cosechan y recogen lo mejor, la semilla, buscan las más grandes, las más bonitas, las de determinado color, y esas son las que guardan para el siguiente año sembrarlas. Entonces, eso también lo hicieron. Acá, por ejemplo, su compañero Juan Alonso dice, le escogen para sembrarla de nuevo, sí, y escogen lo mejor, o sea, lo mejor que se les dio ese año, no se lo comen. Lo mejor es como nos dice su compañero Juan Alonso, lo mejor lo escogen y lo siembran para el próximo año. ¿Qué va a significar esto? Si esto lo fueron haciendo durante miles de años, que van teniendo las mejores semillas de lo mejor durante miles de años. Y eso va a hacer que hayan cambiado mucho el maíz y que hayan cambiado mucho las plantas y que tengamos mejores plantas de las que encontraron hace 7,000 o 8,000 años, que son los primeros orígenes del maíz, del teocintle, que ya vimos las otras clases. Ya no se va a parecer en nada a las mazorcas que tenemos en la actualidad, porque hemos escogido lo mejor y tenemos mejores plantas que las que tuvieron las personas que vivieron en esas épocas. Y en unos años, pues si seguimos haciendo esa selección, pues van a ser mejores plantas y mejor producción lo que estamos teniendo, ¿sale? Ya me dicen si ya acabaron de poner lo que está aquí de la domesticación, ¿sale? ¿Y qué es la domesticación? Entonces, nosotros manipulamos esas plantas, nosotros escogemos lo mejor, y sobre eso mejor ya es lo que nos permite cultivar lo que nosotros vamos eligiendo. Alan dicen que ya, Juan Alonso ya, Jonathan Yoshi ya, Tania ya, Betsabe ya, Ingrid Fortes ya, Wendy Naomi ya, Lisbeth Hernández ya, Itzel Cervantes ya, Valeria Ramos ya, y Jimena Solano ya. Ok. Bueno, seguimos. Bueno, espero otro poquito. Edwin Burgos ya. Daniela ya. Ok. Perfecto. Entonces vamos a lo que sigue. Ahora, pues también en los videos de estas clases salió que Wendy Nava dice que ya también. Salió también que pues se volvieron pues los granos de maíz, como es el sustento de nuestra alimentación, pues se basaban en los dioses. Decían que los dioses nos habían dado ese regalo, que era un regalo que le habían dado los dioses de los pueblos prehispánicos al ser humano. Incluso sacaron el mito de Quetzalcóatl, cuando Quetzalcóatl va incluso en Cholula, cuando tengan oportunidad y sea el día de la primavera, vayan a Cholula. Ahí se hace un ritual de cada año. Ahorita por la pandemia, pues yo creo que va a estar complicado, pero se hace un ritual el día de la primavera sobre el origen del maíz y cómo la hormiga negra va a ver a Quetzalcóatl y se transforma y le dice, ¿qué llevas ahí? Y la hormiga le dice, no, pues llevo un grano de maíz. ¿Y de dónde sacaste eso? No, pues lo saqué de ahí, de esa montaña. Y Quetzalcóatl se transforma en una hormiga roja y va con la hormiga negra, van los dos y van bailando ahí en la... El ritual es muy bonito, sale como van bailando y se llevan el maíz de él. Y Quetzalcóatl se lo regala a los seres humanos, y los seres humanos están muy agradecidos con Quetzalcóatl, que es un dios bueno que ayudó a los seres humanos para que tengan el maíz como un sustento. Entonces, todos los pueblos prehispánicos de México y los pueblos de otros lugares del mundo pues tienen el maíz como un regalo que los dioses les hicieron, y incluso hacían fiestas y rituales para sus dioses. Aquí, por ejemplo, estos tres dioses son los dioses aztecas del maíz. Este es el dios Enteotl, que es el dios del maíz, el dios hombre. Su esposa se llama Chicomecoatl, o sea, es la diosa del maíz, es esta. Y tenían un nombre para el maíz tierno, o sea, para cuando está en el lote,
que se llama Gilonen, o sea, cuando le sale, los que se dedican al campo, no sé si, aquí pónganme aquí en el chat a ver quién se dedica al campo de ustedes o ha ido al campo con sus familias. Entonces los que se dedican al campo saben que cuando está bonito ya el elote, le salen unos cabellitos, y entonces es que ya dice Juan Alonso que él se dedica al campo. Entonces tú, Juan Alonso, pues ya has visto cuando el maíz está, dice también Betsabe que ya también se dedica al campo, pues tiene una característica el maíz tierno, el elote, ¿no? Que aquí tenían una diosa para el elote, que se llamaba Gilonen, ¿sale? Entonces tenían su maíz tierno y su maíz ya maduro, ¿no? Que en este caso era Centeo, del dios del maíz, y Chicomecoat era la diosa del maíz. Entonces hacían rituales cuando obtenían las cosechas, cuando se iba a cultivar. Todavía se siguen haciendo estos rituales del maíz, ¿sale? Ahora, en el video pues salió también de la variedad de maíz que tenemos en México, del teocintle o primer maíz que hubo. Se originaron muchas variedades de maíz en diversas partes de México. O sea que eso ayudó a que en determinados climas, determinadas tierras, determinadas épocas se fuera dando el cultivo del maíz. Y aquí podemos ver una variedad de maíz que hay en nuestro país. O sea, muy, muy diferentes tipos de maíz. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos muy parecidos a los que se cultivan en donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces ahí pueden ver algunos ejemplos. Dice Juan Alonso que ellos compran todo tipo de maíz. No sé qué se dedican a la tortilla o qué, Juan Alonso, que compras maíz. ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo de los maíces que hay en el país. Hay de diferentes colores, hay negros, hay amarillos, hay rojos, hay unos como pintos, como esta mazorca. Esta sí se da mucho por acá, este tipo de mazorca que estoy aquí señalando. Se da mucho por esta zona. Se da mucho el maíz que nosotros le llamamos criollo. Hay otros maíces que ya son maíz híbrido, entonces, pero hay una gran variedad de maíz en esta zona donde nosotros vivimos, ¿sale? Vamos a avanzar. Y este fue el primer maíz, acuérdense que este es el teocintle, o sea, de este granito, de estas cositas silvestres que parecen unas velitas, de ahí salieron estos maíces que están acá. Estos maíces que están acá. Entonces, estos son sus ancestros y estos son los maíces que nos dieron, que tenemos en la actualidad y son los tipos de maíz que hay en nuestro país. ¿Sale? Vean, estas son algunas variedades de maíz que hay en nuestro país y por eso su importancia. Ajá, bueno, así hazle. Entonces, aquí tenemos los tipos de maíz que hay. Estos son algunos ejemplos. Me regreso. Y les decía que los pueblos prehispánicos, todos, pues buscan un mito del maíz. Todos lo tienen como que es un regalo que le dieron los dioses. Aquí, por ejemplo, en esta leyenda huichola del maíz, dice que un hombre estaba hambriento y que tenía tanta hambre que vio un pájaro, pero no lo mató, una ave. Y que esa ave era la madre del maíz y como premio de que no la haya matado le dio los granos, o sea, los granos de maíz que eran una de sus hijas. Y ya con eso el hombre la sembró como un obsequio y a partir de ahí los hombres tienen maíz, según esta leyenda de los huicholes, que por haber perdonado a una ave le regalaron el maíz, ¿sale? Ese es un ejemplo. En este otro, que es de una región de El Salvador, o sea, de un país hermano, pues también se habla de que, si van leyendo lo que dice acá, pues dice que antes los maíces eran blancos, pero cómo apareció el maíz rojo. Aquí trata de cómo se convirtió el maíz en rojo, de que una diosa que se llama Sucuxi vio que quiso darles un regalo a los hombres y que una espina hirió a la diosa
y que con eso se pintó la tierra de rojo y eso hizo que tuvieran maíz de color rojo, o sea, de la sangre de una diosa. Entonces, que fue un regalo también de esa diosa de esta región de El Salvador. Ellos creen que, bueno, creían en ese momento que la sangre de esa diosa había pintado las tierras y había impregnado su maíz y que por eso tenían mazorcas de color rojo. O sea, hay muchas explicaciones de cada pueblo buscó dar una explicación de cómo el maíz era un regalo de los dioses y cómo habían obtenido el maíz y por qué era importante ser agradecido y cultivarlo y rendirle culto a los dioses cada vez que obtenían cosechas. En la actualidad, pues todavía en las comunidades indígenas hay rituales del maíz. Y en esta zona, por ejemplo, los que somos de San Cristóbal Tepatlaxco, las personas de San Rafael, ahí tienen en la colonia San Isidro, tenemos a San Isidro Labrador, y en el caso de San Cristóbal lo llevan al cerro, lo pasean por los terrenos, hacen una comida para todos los campesinos y conviven y le piden a Dios que les dé buenas cosechas. Y en el caso de Tlanalapa, pues tienen una fiesta el día 15 de mayo, que se supone que es una fiesta en el que ya muchos ya cultivaron o están por cultivar sus tierras. O sea que los rituales del maíz, aunque ya pasó la conquista y todo eso, siguen existiendo en esta zona. ¿Sale? Y ya para terminar, pues el maíz es una planta importante. Voy aquí al chat. Ajá, dice Tania que también llevan al río a San Isidro de Tlanalapa. Ajá, dice Jonathan Yoshi que lo suben al cerro y le regalan comida. Sí, en San Cristóbal sí regalan comida ahí, o llevan comida, hacen un convivio igual. Las personas también llevan su comida y hacen un convivio en el cerro. Entonces ya para acabar, el maíz es un regalo muy importante esto también lo van a copiar en su libreta. Es algo muy importante para la alimentación. Primero, es un regalo que le hicimos nosotros como país o como zona a todo el mundo, porque ya incluso sacaron ahí en el video que todos los países, más bien todos los continentes, ya cultivan el maíz. Una vez que llegan los españoles, se llevan el maíz a Europa y de Europa se empieza a distribuir en otras partes del mundo. Que en el único continente donde no hay siembra de maíz es la Antártida, pues porque ahí hay puro hielo, pero sí hay maíz en todos los continentes del mundo, menos en la Antártida. El maíz es importante porque es un grano con muchas propiedades alimenticias. Algo que no dijeron en el video, pero que es muy importante, es que un grano de maíz te puede producir hasta 500 o 600 granos. Es muy productivo, comparado con el trigo, que en esa época, cuando llegaron los españoles, el trigo te daba a lo mejor 4 granos por cada uno que sembrabas, o a lo mejor 5 granos, pero no más, porque el trigo necesita muchos cuidados, es una planta que necesita mucha dedicación, necesita mucho esfuerzo, y el maíz es un grano que una vez que ya crece, es un grano muy noble, te permite que ya lo trabajas, ya después de unos 2 meses, el grano ya empieza a crecer y a lo mejor nada más lo único que puedes ayudarle es un poquito quitándole la hierba o algo así, pero es un grano muy noble que crece y que ya te permite la cosecha, como crece hacia la parte alta, pues permite la cosecha, aunque crezca la hierba y todo eso, pues no se atrofia tanto el cultivo. En cambio, como el trigo, que es un grano que sembraban los europeos, pues ese grano pues sí tenía sus desventajas porque pues se llenaba de hierba, ya se perdía la cosecha, todo esto era más complicada su producción. Y el maíz es un grano muy noble, tiene muchas propiedades alimenticias. Ya les expliqué lo de las 3 hermanas, que siempre no se les olvide que es el frijol, la calabaza y el maíz, que servían para complementar la alimentación. Que también el maíz se originó probablemente en Tehuacán, Puebla, o en la zona del Balsas en Guerrero,
probablemente, bueno, es donde se han encontrado los granos más antiguos de maíz, y que también sembraban la anona, que aquí les puse que es la anona, que es la chirimoya, se le conoce así. Eso también es de origen mexicano, junto con el algodón, el maguey, el frijol, la calabaza, el chile. Eso es parte de la agricultura de México, el amaranto. Eran su parte de su alimentación, y que la agricultura del maíz, que va a ser la base para la alimentación no solamente de esta época, sino que los pueblos prehispánicos lo trabajaron, lo cultivaron, y permitió también que crecieran los lugares, los lugares donde se establecieron se hicieran más grandes, porque también ya se podían dedicar a la agricultura, ¿sale? Aquí me van poniendo en el chat cuando ya hayan copiado lo que está en el pizarrón, ¿sale? Dice Tania que ya acabó. ¿Quién más ya acabó? Jonathan Yoshi dice que ya. Ok, ¿quién más ya acabó? Wendy Nava ya, Diana ya, Lisbeth ya. Okay. María Kelly, ya acabó, ajá. Están poniendo que ya. Me están poniendo que ya. Ahorita ya voy a quitar la pantalla, ¿vale? Bueno. Bueno, ya entonces Daniela dice que ya. Fernando Suárez ya. Ingrid Fortis ya. Axel Burgos ya. Marixel Coraza ya. Valeria Ramos ya. Wendy Naomi ya. Alan ya. Betsabe ya. Jimena ya. Wendy ya. Adriana ya. Lisbeth ya. Akari ya. Yoshi ya. Ok. Entonces pues ya acabamos. Bueno, falta esto. Y de ahí, esto sí lo pusieron, que pues sacaron varias formas de producir el maíz, que era el nixtamal, para producir masa, para hacerlo tortillas, o para hacerlo también en palomitas, que las palomitas ellos les decían momoshki, o sea, el nombre prehispánico de las palomitas, momoshki, ¿vale? Tlaxcali es tortilla, incluso Tlaxcala, o sea, la ciudad de Tlaxcala significa lugar de las tortillas, o sea, lo que significa Tlaxcala. Y pues encontraron la forma de utilizar el maíz de diferentes formas, por ejemplo, como ceniza, o sea, neshkli, es por ejemplo cuando lo hacen en lo que ellos llamaban atole, no había leche, o sea, la leche la van a traer los españoles, pero hacían un tipo atole con bueno, incluso se llamaba así atoli, de una bebida caliente, donde se echaba maíz molido, ¿no? Que ustedes lo conocen como pinole. O el tamali, que es el tamal que nosotros conocemos, ya existía, lógico que no había de puerco ni de pollo, pero había tamales de verde, de dulce, pues son un platillo prehispánico, o sea, que eran en masa, ¿sale? Era como se preparaba. Y ya el tlaxcali, que es la tortilla, que es que se tenía que utilizar cal para poderla transformar, y ya quedaba un proceso que se llama nixtamalización, ¿no? Que es la forma de procesar el maíz y poderlo trabajar. Y ya por último hablaban de que el maíz transgénico, que es algo malo que está pasando, que pues las empresas ya están manipulando los granos de maíz. Cuando ustedes siembran maíz y una persona siembra el maíz híbrido o transgénico, pues ese maíz ya no puede volverse a cultivar porque a veces es estéril, y otra vez tiene que volver a comprar otra vez semillas para volverlo a sembrar, y contamina también los terrenos, porque ese polen del maíz cuando hace viento, pues también se contamina con el maíz transgénico, ¿sale? Y ese maíz transgénico pues también están pensando que puede dar cáncer o puede dañar a la humanidad, pero hasta ahorita todavía falta mucho por investigar, pero muchas empresas están cultivando este maíz transgénico, y varios campesinos también ya lo están haciendo, ¿sale? Pues voy a dejar de compartir la pantalla para verlos a ustedes. Prendan
para verlos a ustedes. Prendan tantito su cámara para que se vean los 3 minutos que quedan, ¿vale? Préndanla tantito. Bueno, pues eso fue lo que tratamos el día de hoy con respecto al maíz. ¿Sí entendieron por qué es importante el maíz en esto, la importancia del maíz? ¿Sí, hijos? ¿Ya vieron por qué es importante el maíz y por qué debemos de saberlo? Si alguien les pregunta por qué es importante el maíz, porque se originó en México, porque es un regalo que le dimos a otros países del mundo, porque permitió también que otros, otros países pudieran tener este beneficio, y porque hicimos mitos, cuentos, leyendas, sobre su origen del maíz, o sea que eso también es importante. Todos los pueblos prehispánicos trataron de ligar al maíz con los dioses, ¿sale? O sea que es un grano divino, es un grano que lo relacionaban con las divinidades, que era un regalo y que ellos lo aprovechaban. Y como el maíz incluso eso también está estudiado, que el maíz es un grano que nada más necesita 90 días de trabajo. O sea que si trabajan 90 días, les quedan 270 para hacer otras cosas. Y los pueblos prehispánicos pues hacían pachangas, hacían pirámides, hacían otras cosas porque el maíz se los permitía y era muy productivo, ¿sale? Pues antes de que se vayan, pónganme aquí presente todos. Los que tienen nombre de celular, pongan su nombre, porque aquí hay un celular que se llama 55248. Pongan su nombre y pongan presente, ¿sale? Los que tienen bien su nombre, pues nada más pongan presente. Y no sé si ya haya quedado entendido todo esto que vimos hoy, ¿sale? Pónganla ahí presente. Ok, pongan presente todos. Bueno, hoy no nos fue tan bien, hoy tuvimos nada más 22, hemos tenido más, así es que para de que 8 días entren ustedes, los 22 que están ahorita, y vamos, y que entren otros más, ¿sale? Ok, gracias Adriana, bonito fin de semana también para ti, ¿sale? Pues qué bueno, que están bien, ¿sale? Pues síganse cuidando, síganme mandando sus trabajos, no se atrasen. Por ahí mandé unos audios y ya aparecieron algunos perdidos después de 2 meses. Encontré como varias rosas blancas tiradas ahí por mi casa, de que varios que estaban perdidos aparecieron. Y digo, qué hermosa rosa blanca. ¿Por qué habrá aparecido este muchacho? Yo pensé que estaba desaparecido, pero ya están apareciendo algunos que no habían dado señales de vida. Eso me da gusto porque pues ya están trabajando, ¿sale? Pues qué bueno que ya la mayoría ya están trabajando, y es bueno también que ya vayan haciendo sus cosas, ¿sale? Bueno, pues mientras saludos, todos saluden ahí para que salga en la cámara que están saludando, ¿sale? Ahí estamos. Cuídense, sigan cuidándose en su casa, no cubrebocas a todos lados, eh, suéter porque ya va a empezar el frío, y no anden ahí en la calle nada más, si no tienen que andar haciendo nada, no anden ahí exponiendo, ¿sale? Saludos a sus papás y hagan sus trabajos. Nos vemos el próxima semana. Adiós a todos, ¿eh? Bonito fin de semana a todos. Que estén bien. Bye.